Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Hola amigos internautas, bienvenidos a Bolivia News, tu encuentro con las noticias de Bolivia para el mundo. Hoy, como todos los días, les vamos a mostrar las noticias más sobresalientes que tiene nuestro país. En la tierra, donde selva y agua crean un ambiente maravilloso, existe un lugar mágico por descubrir. Puedes verlo, puedes sentirlo, puedes tenerlo. Los Lagos Lodge, naturaleza, descanso, aventura y diversión. Los Lagos Lodge, más que un hotel, un paraíso en la Amazonía boliviana. Hoy lunes 26 de noviembre arrancamos de esta manera. Fallece el expresidente de facto Juan Pereda Asbun. El militar que sucediera de facto a Hugo Banzer Suárez en 1978 falleció ayer a la edad de 81 años. El exmandatario Juan Pereda Asbun formó parte del gobierno de Banzer como ministro de Industria y Comercio y luego como ministro de Interior. En 1978 fue candidato a la presidencia de la República por el partido Unión Nacionalista del Pueblo, agrupación política creada por los militares para participar en las elecciones nacionales de aquel entonces. Sin embargo, esos comicios fueron anulados al comprobarse fraude electoral. 2 días después de conocer esa situación, organizó un golpe de Estado contra Banzer, a quien derrocó el 21 de julio. Ejerció la jefatura de Estado por algo más de 3 meses. Los restos son velados en el Salón Velatorio Las Misiones de Santa Cruz. Nos vamos con una noticia que tiene que ver con la integración sudamericana. El Mercosur, un mercado con pocas puertas abiertas. Bolivia compra más y vende muy poco al Mercosur. Según el Instituto Nacional de Estadísticas, en el año 2011 el Estado boliviano exportó un total de 439 productos a los 4 países de esta organización e importó 3.956 artículos, es decir, 9 veces más que la que se vendió. Recientemente Bolivia fue invitado a formar parte como miembro pleno de la Comunidad del Sur, conformado por Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Analistas consultados señalan que este bloque está en crisis por la falta de inclusión comercial entre los países miembros y las barreras que hacen al ingreso de mercadería extranjera a sus mercados. La invitación es más política que comercial, afirman. Nos vamos con más información. Cuestionan la falta de cartografía. Se llevó adelante el Censo de Población y Vivienda 2012 sin tener finalizada la actualización cartográfica del territorio nacional. Ese es el cuestionamiento del representante en Bolivia del Fondo de Población de las Naciones Unidas, Jaime Nadal. Según los datos proporcionados por el funcionario, quien también ofició como veedor del empadronamiento, el 2009 se inició un trabajo de levantamiento de mapas con la compra de imágenes satelitales, mismas que requería la corroboración de la información mediante un trabajo de campo, el cual continúa. En una primera instancia, la actualización cartográfica se realiza vía satélite y a partir de ese momento se tiene que bajar al terreno para verificar las edificaciones, las parcelaciones, la distribución espacial que aparece en el mapa que correspondan a la realidad, indicó. A continuación les presentamos nuestros datos económicos. Cotización del dólar para la compra 6.86, para la venta 6.96. El euro se cotiza en 8.89. El yen se cotiza en 0.083. A continuación les invitamos a informarse con nuestro sector deportivo. Así arrancamos con deportes. El Tigre golea y pega un salto de campeón. Pablo Escobar fue la gran figura al anotar 6 goles. El Tigre dio otro salto hacia el tricampeonato del torneo de apertura de la Liga al derrotar ayer a Aurora por 7-2 en una notable tarde de Pablo Escobar, que anotó 6 de los 7 goles, poniendo calor a una tarde muy fría y lluviosa en el estadio Hernando Siles de Miraflores. Más noticias de deportes. Eligen al maestro Chichi Romero, presidente de la Mutual de Exjugadores de Santa Cruz. Con más del 50% de los votos a su favor,
Ervin Romero fue elegido presidente de la Mutual de Exjugadores de Fútbol de Santa Cruz tras el último día de elecciones celebrada ayer en sus propias instalaciones del segundo anillo y 3 pasos al frente. 2 fórmulas se presentaron a los comicios a los 4 días de votación: Ervin Romero con la fórmula Futuro con Unidad y Solidaridad y Cástulo Tito Gutiérrez la otra. Luego de realizado en conteo, Romero obtuvo 300 votos, Gutiérrez 236, 3 nulos y 3 blancos. Fue una elección tranquila, sin ningún reclamo y problema alguno, dijo el presidente del Comité Electoral, Jorge Antequera. Con más deportes, Oriente golea y lo saca de la lucha por el título a Blooming. Oriente salvó el año con su triunfo por 3-0 ante Blooming, que ahora tendrá que bregar por un cupo a la Copa Libertadores. Meleán Mojica y un autogol de David Díaz marcaron la senda del triunfo para los refineros. El clásico cruceño número 160 fue para Oriente, que ayer dejó a Blooming fuera de la lucha por el título del campeonato. Si bien los puntos que suma no le sirvan a los refineros para aspirar a una nueva corona liguera, al menos originan que su hinchada disfrute del primer triunfo en el Tahuichi y que su entrenador Ervin Sánchez pueda alivianarse por las duras críticas que ha recibido por la actual campaña del equipo, que recibió el calificativo del rey de los empates. Bien, amigos internautas, con esta información llegamos al final del encuentro informativo de Bolivia News. Muchas gracias por haber estado con nosotros y no se olviden de enviarnos sus comentarios a Facebook, Twitter y YouTube, que son muy importantes para nosotros. Hasta pronto. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.